aunque sea, Señor, que pueda tu siervo enseñar un poco de la gloria de tu nombre, Señor, de la gloria que eres tú, Señor, que tú eres el Dios altísimo, Señor. Ayuda a tu siervo que, aunque sea un poco, Señor, pueda llevar a tu pueblo, Señor, a ti, que ese es nuestro trabajo, Señor. En el nombre tuyo mismo, Señor Jesús, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de mis hermanos y con tu siervo. Prepara cada corazón y te damos gracias, mi Señor. En el nombre tuyo mismo, amén. Amén, hermanos. Hermanos, pues el título que yo le puse al tema el día de hoy se llama La unión del alto y sublime Dios con el arrepentido. Eso significa el cristianismo, hermanos. Y el hermano Horacio, el pastor, nos ha estado enseñando, ya nos ha dado tres capacitaciones o tres enseñanzas. La primera, recuerda, que se llama el verdadero arrepentimiento. ¿Sí recuerda? La otra, evidencias de un verdadero arrepentimiento. Y la otra, los frutos de un verdadero arrepentimiento, hermanos. Eso es lo que nos ha enseñado Dios. Yo sé que hemos aprendido mucho, pero la palabra arrepentimiento, hermanos, se tiene que manifestar en nosotros para poder conocer a ese Dios grande y sublime. De otra forma no se puede, hermanos. Y a la luz de la palabra vamos a ir viendo. Y a mí esta palabra acompáñeme a Isaías 57:15. Yo cuando leí ya hace muchos años esta palabra, a mí me llenó, hermanos. Porque ahí trae palabras hermosísimas que solo Dios las llena, nadie más. Ya con usted allí, hermano, dice la palabra de Dios en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, hermano. Qué hermosa palabra. Y yo quisiera, aunque sea un poquito, que yo pudiera enseñarles acerca de ese gran Dios, que es mi Dios. Hermanos, aquí habemos personas, estamos muchos, gracias a Dios, para este día. Habemos muchos que ya estamos con Él. Quizás otros no, quizás otros quisieran, pero Él está disponible. Esta es una realidad, hermanos. La realidad es que hay unos que ya nacieron, otros que no. Y gloria a Dios, hermanos, por su vida de cada uno de ustedes. Pero el objetivo, hermano, de hoy es que los que ya estamos, podamos entender un poquito más, y los que no están, entiendan y conozcan. Hermanos, una de las cosas que tenemos que entender es algo bien maravilloso, una cosa la más maravillosa que pudo haber, y es lo que tenemos que entender. Y esta pregunta es para ti, para mí, hermano. ¿Qué hizo el Señor Jesús por ti y por mí? ¿Qué fue lo que verdaderamente hizo? Porque imagínate, hermano, lo que Él hizo en la cruz. Dios el Padre agarró todo el pecado del mundo, toda la maldad, todo el sufrimiento, blasfemias, mentiras, todo lo agarró y lo puso en su Hijo. Lo puso en su Hijo. Imagínate los dolores, un dolor de parto, júntalo con un dolor de riñón, júntalo con una decepción. Nomás estás hablando de eso, una quemadura, una ardedura. 4 van allí.
Ese dolor no lo soportaríamos nosotros. Nada. Imagínate, Él iba a soportar todo ese dolor, todo ese sufrimiento de una. Pero lo más malo que iba a soportar es que iba a ser separado del Padre. Hermano, si tu labio no tiembla con eso, ese es el dolor más grande que iba a sentir el Señor, que iba a ser separado por unos instantes de su Padre. ¿Y saben qué es el objetivo, hermanos? Que no lo tenemos que tener en poco eso, porque eso es lo más preciado, eso es lo más hermoso que ha pasado en esta tierra, en esta vida. Y desafortunadamente, la mayoría de personas lo tenemos en poco. Porque si verdaderamente entendiéramos, aunque sea un poquito, otra cosa hubiera de ser en cada uno de nosotros. Y el objetivo mío como su consiervo es que ustedes, mis hermanos y yo, no tengamos en poco lo que el Señor hizo en esa cruz. Y que nos permitan que sea entender un poco. ¿Está de acuerdo, hermano? Vamos a desarrollar el tema, hermanos. O más que nada para introducirnos primero. Aquí en Isaías 57:15, hermanos, Dios promete a los fieles que están en el exilio que se construirá un camino para su regreso y se quitará todo tropiezo, porque el Dios que mora en la altura y en la santidad también mora en los corazones del quebrantado y humilde. Eso es lo que significa esta palabra, hermanos. Ese Dios altísimo, ese Dios todopoderoso, Él mismo hizo ese camino para que su pueblo pudiera tener comunión con Él. Y eso es lo que enseña este versículo de Isaías 57:15. Habla de su grandeza, habla de su poder, habla de lo que Él es. Y habla de cómo se manifiesta al mundo para reconciliarse con Él. Y está hablando antes de que viniera el Señor. Dice, el alto y sublime Dios Todopoderoso bajó a nuestro nivel para salvarnos, debido a que nos resulta imposible subir para salvarnos a nosotros mismos, hermanos. Es imposible, no se puede dar. Una persona por sí sola no puede ser salvada por sí misma. El Señor suplió eso. Es Dios todo majestuoso, porque Él habita en la santidad, hermanos. No, nada tiene que ver con las tinieblas, nada tiene que ver con el pecado, mas sin embargo dice que quiso rebajarse a nuestro nivel. A ver, vamos a ver qué dice Segunda de Crónicas 6:18, hermanos. Acompáñenme por ahí, por favor. Segunda de Crónicas 6:18. Dice la palabra de Dios: mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Cuanto menos. ¿Lo ven, hermanos? Esa es la realidad. Ya el pastor Horacio nos ha enseñado mucho acerca de nuestro Dios, de que Él es tan grande, tan grande, tan grande, que qué hay en la tierra que lo sostenga. Pero Él decidió morar en nosotros, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a empezar a desarrollar un poco a poco este tema, palabra por palabra. Y créanme, hermanos, la verdad, yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo voy a hablarles de tu grandeza si tú eres tan grande?
¿cómo les voy a hablar si tú, la verdad es, estas palabras solo las llenas tú? Y vamos a empezar con la palabra alto, porque así dijo el alto. Hermanos, al buscar yo la información en la Biblia sobre la palabra alto, donde me llevaba siempre era la palabra altísimo. Tú imagínate, cuando escuchas la palabra alto, te das cuenta que puede ser algo, una torre, una persona que está alta, algo, una montaña, la más alta. Pero para referirse al Señor que está hablando allí, dice, yo soy el alto, el altísimo. Dice que todo la lleva al altísimo. Solo a Él, hermanos. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo definirías tú la palabra altísimo? ¿Cómo la definirías? ¿Cómo la definiríamos, hermano Rigo? ¿Cómo? Sería difícil, hermanos. No sería muy difícil, pero esa palabra de altísimo solo es de nuestro Señor. Y cuando yo la escuché por primera vez o la escucho que Dios altísimo, yo siento que se me estremece el alma, hermano. Yo siento en mí que se me estremece. Y ahora sí que la palabra altísimo es un nombre dado a Dios, nada más para referirse a Él. Nada más, hermanos. Representaba la palabra hebrea el Elión. Eso era lo que significaba. A ver, vamos a ver Génesis 14 y 20, por favor. Génesis 14 y 20, hermano. En Génesis 14 y 20 dice, ahí está hablando de Abraham cuando dio los diezmos. Génesis 14 y 20 dice, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién era el Dios de Abraham? Era el Dios altísimo, hermano. Casi nada. Por eso digo que cuando yo escucho esa palabra, la verdad me lleva a Él, inmediatamente me lleva a Él, que Él es mi Dios, que Él es el Altísimo, que solo Él la llena. Imagínate que un día lo ha dicho el Señor. Pero para eso vamos a ir a otro versículo allí vamos a ir a Marcos 5:7. Ya en el Nuevo Testamento, la expresión entra al griego del Nuevo Testamento como parte del origen semita heredado del Antiguo Testamento. En Marcos 5:7 dice, ahí va a hablar cuando aquel demonio le descubrió, sabía quién era. Le dijo, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Fíjense, un demonio piratón le conocía. Un demonio. Y como les digo, hay muchas personas de nosotros que lo hemos escuchado y no le conocemos. Sentimos lo mismo cuando hablan del Dios Altísimo. Dicen, es Dios, es Dios. Hermano, cuando el Espíritu Santo mora en ti y hablan de su Padre, del Padre de las luces, que es el Dios Altísimo, hace que te estremezca tu cuerpo. Esa es una realidad. Si tú no sientes eso, búscalo. Porque si un demonio pudo conocerle que no se puede salvar, que no tiene oportunidad, pudo entender, lo conoció en lo espiritual. Si tú quieres conocer al Señor en una forma física, no lo vas a poder. No se puede. Vas a vivir una religión nada más, de oídas. Y mucho menos lo vas a referenciar como lo que Él es. Mucho menos, hermano. ¿Sí entiende? Como yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo le explico? ¿Cómo les digo tu grandeza? Y si yo tratara de explicarles, hermanos, a ustedes, quien fuera, siempre nos vamos a quedar cortos, hermano, eso téngalo claro. Porque del que se habla no es cualquier persona, no es cualquier cosa. Es el que mora en la eternidad y el que va a venir un día. Así es. La palabra sublime, hermano,
La palabra sublime, yo la busqué también y traté de estudiarla. Me llevó a una palabra que fue la más importante. Su significado era majestuoso. Majestuoso, perpetuo. Majestuoso, que infunde respeto, de muy grande o profunda admiración. Pero la palabra que resalta ahí es majestuoso. ¿Qué sientes, hermano, cuando escuches la palabra majestuoso? ¿Quién la puede llenar, hermanos? ¿Quién? Tú ponte a ver, la persona quien quieras aquí en el mundo. ¿Quién puede decir que él es majestuoso? ¿Quién? Aquella película no sé si la han visto, yo creo que sí la vieron, la que dice que de 300, los 300 donde salía Artajerjes, decía que era el supremo, que era el rey. Estaba feísimo en primer lugar. Estaba grandote, pues sí. Pero fíjate, una persona común y corriente decía que era majestuoso. Ese nombre nomás lo puede llevar mi rey y nadie más. Nadie. Por eso no te sorprendas. Ay, que va a venir Luis Miguel, que voy a ir a verlo. ¿Quién es Luis Miguel? ¿Quién es la persona más importante en el mundo? ¿Quién es? Es una virtud, hermanos, poder entender estas palabras y que te estremezcan tu alma cuando las escuches. Porque solo la llena aquel que ama tu alma. Fíjese, el rey David, ahí en Primera de Crónicas 29 y 11, ¿cómo se refería él a su rey? Y el rey David era fino nomás por una razón, porque tenía humildad y tenía el corazón conforme a la voluntad de Dios y se arrepentía rápido. Dice la palabra de Dios ahí en Primera de Crónicas 29 y 11, tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Oh Señor, dice, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Todas las cosas, dice todas. ¿Dice algunas? Dice todas, mi hermano Javier, ¿o no? Ese es el rey. Ese es un privilegio, hermanos, porque el rey cuando se refería a su rey, cuando el rey David se refería a su rey, a su Dios, él usaba las mejores palabras que le alcanzaba su entendimiento. Y aún no podía expresarlo en los salmos. ¿Cuántas veces lo dice? No hay palabras que demuestren quién eres tú, oh rey, decía el rey David siempre. Por eso les digo que el rey David era fino. ¿Por qué? Porque en lo que él escribió, siempre te lleva al Señor, siempre te habla del Señor, no te habla de él. Por eso para mí es una persona que fue fina, y porque haga de cuenta que era fina, ¿por qué? Porque tenía el Santo Espíritu morando en él y tenía un atributo que a Dios le agradaba, que se arrepentía rápido. Reconocía, él no decía, no, yo no fui. Decía, ¿qué decía? He pecado en contra de ti, mi rey. Ese atributo, búscalo. Te va a servir mucho. Otra palabra, hermanos, dice, el que habita la eternidad. La palabra eternidad, hermano, ¿qué viene a tu mente inmediatamente? Antiguo, eternamente, eternidad, eterno, perpetuamente, perpetuo, siempre. Y en Apocalipsis 21:6, esta palabra casi todos la sabemos. Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio, el fin. Al que tuviere sed, yo daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dice que Él es dueño de todo, porque Él es el eterno. Él ha estado en todo momento, ha estado Él.
No hay nada que le pueda sorprender a Él. Él lo conoce todo, Él lo creó todo. No hay nada con lo que tú y yo podamos sorprenderle físicamente y que salga de nuestra carne, menos, hermano. Tú puedes ver maravillas, pintores que pintan maravillas, puedes ver arquitectos que hacen cosas grandes, pero eso para nada, porque el Eterno en primer lugar dice que Él es el alfa y el omega, Él ha estado siempre y siempre y nunca va a dejar de ser. Eso es lo más bonito, nunca va a dejar de ser. Amén. Y luego dice, y cuyo nombre es el Santo, hermano, y cuyo nombre es el Santo, dice ahí esa escritura tan poderosa. En un sentido religioso, hermanos, significa lo que está separado o dedicado a Dios, y por lo tanto apartado de su uso secular. La palabra se aplica a personas, lugares, cosas, por ejemplo, también vasijas, vestiduras. La ciudad de Jerusalén, los sacerdotes, en un sentido personal significa santo. Eso es lo que significa. Pero para referirse al Señor, fíjense cuando habla del Señor, cuando aquí se refiere al Señor, y en Apocalipsis 4:8, a ver, busquen Apocalipsis 4:8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos. Escuche bien, si usted trata de entender esta palabra físicamente, humanamente, y vas a decir, te confundes, no se puede. Tiene que estártela revelando el Espíritu Santo para que te des una idea, aunque sea ahí. Porque para que la entendieras perfectamente, yo pienso que ni Juan la entendía cuando se la estaban dando. Dice, pero lo importante allí, lo que nosotros debemos de resaltar y lo que sí podemos entender es esto. Dice que no cesaban día y noche de decir, a ver, diga conmigo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. Eso sí lo entiendes, eso sí lo entiendo, gracias a Dios, lo entendemos, que sea poquito. Y sabemos, hermano, que esa palabra de santo, solo Él es santo, 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 nadie más. Nadie más, hermanos, porque dice que otra vez Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Ay, qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Yo quisiera, un día me decía mi esposa, yo quisiera que un día, a ver si me doy a explicar, yo quisiera que tú me vieras con los ojos que yo te veo a ti. Un día para que supieras lo que yo te amo, me dijo. Pero, y esa es mi esposa. ¿Yo qué entendí? Que me ama, ¿verdad? Pero imagínate que quisiera pudiéramos entender un poquito de esa grandeza de Dios, que es el trabajo mío del pastor, de los líderes, que poder explicar, poder llevar a las personas, a los hermanos, a que puedan entender, aunque sea poquito, de quién es ese Dios santo, santo, santo. Ese es nuestro trabajo, hermanos. No pierdan el enfoque, así es. Fíjese, porque dice que ahí el versículo lo que sigue dice, yo habito en las alturas y en la santidad. ¿Quién por sí solo puede andar en las alturas? Lo más que ya llega, los aviones son los que andan más alto, el que fue a la luna, pero hasta allí. Cuando habla de alturas, ¿qué se te viene a tu mente? Según las alturas, ¿hay un tope en las alturas, pastor? No lo hay. Es que estos términos los explica uno de forma, o los explico de la forma que uno alcanza a entender. Pero imagínate, un día dice una barda que diga, hasta aquí. No, Él es el Dios de las alturas. Eso es lo que tú tienes que entender, que tu Dios es profundamente infinito, hermano. Casi nada, hermano. Fíjense, vamos a buscar un versículo allí en 1 de Timoteo 6:16. Allí yo voy a usar la nueva traducción viviente. Dice,
Primera de Timoteo 6:16. Dice la palabra de Dios: Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Escuchen bien. Ahí está hablando del Padre de las luces. ¿Quién ha visto al Padre? ¿Quién ha visto al Dios Todopoderoso? El Hijo lo dio a conocer. Pero si los discípulos que estaban ahí a un lado habitaron con el Señor 3 años, y uno de ellos le dijo: enséñanos al Padre, y le dice: ¿qué pasó pues? ¿Que no lo has visto? Aquí está, soy yo. Ni ellos que estaban con él, hermano Javier, todos los días, estaban con él 3 años. Imagínate, todo lo que no entendían le decían: Señor, Señor, Señor. Un preguntón. No, yo hubiera sido el más preguntón, yo pienso, si hubiera estado allí. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Lo tenían allí, pero no entendieron. Dice: enséñanos al Padre. Es que para expresar quién es ese Dios tan todopoderoso, hermanos, siempre nos vamos a quedar cortos, no me canso de decirlo. Es bien difícil para nosotros, pero hay un comienzo y podemos. Él nos va a llevar a lo que nos quiere enseñar, nos va a ir dando, nos va a ir dando, nos va a ir dando, y cada día nos va a ir afirmando, nos va a ir dando más. El punto está en cuánto quieres saber de Él, cuánto quieres buscarle y cuánto quieres que te hable. Ahí está la diferencia, hermanos. Y como les decía, hermanos, les vuelvo a repetir, yo al estudiar estos versículos, les vuelvo a repetir, les decía: Señor, ¿cómo les voy a explicar tu grandeza? ¿Cómo? Y el Señor me decía: tú nomás diles quién soy yo para ti. Y ahí es donde yo quisiera que mi esposa, mis hijas, ustedes pudieran entender lo poco que yo entiendo, lo poco que le conozco y aún más. Que juntos todos tengamos ese anhelo para poder crecer, para poder agradarle, para poder ser guiados por Él. Eso es lo que yo quiero en primer lugar en mi casa. Miren, hermanos, la verdad, hablando de este Dios tan maravilloso, lo que nos conviene más es estar enamorados de Él. El que ya está, enamórese más. El que no está, le conviene estar. Para que podamos, aunque sea, entender un poco de su grandeza. Porque la verdad, unos obedecemos porque tenemos miedo de irnos al infierno. Otros obedecemos por tal situación que va a pasar, que sí creemos, sí sabemos que va a haber un infierno, sí sabemos que el que se porte mal le va a ir mal. Eso sí lo sabemos, lo alcanzamos a entender y tenemos, decimos: y de veras el Señor me va. Pero el problema está que estamos en nuestra carne y nuestra carne tiende a olvidarse todo. Y ya de repente ya estás haciendo lo mismo otra vez. Entonces lo conveniente es que tú y yo le obedezcamos a ese Dios todopoderoso. ¿Sabes cómo? Con amor, amándole, reconociendo lo que Él hizo, sabiendo que Él es digno de que tú simplemente, y la mejor adoración que le puedes dar tú, que le puedo dar yo, es simplemente obedeciendo donde quiera que Él te ponga. Así. No esperes hacer grandes cosas. Si Él quiere, las vas a hacer. Pero siempre tienes que reconocer que Él, lo que le interesa es que tú le obedezcas. Para que le vaya bien a Él, es para que te vaya bien a ti y a mí. ¿Estás de acuerdo con eso, hermano? Entonces, por amor, ¿cuántos están enamorados? No dije de Dios. ¿Cuántos están enamorados de su esposa, de sus hijos? Para que entiendan un poco, aunque sea. Acuérdense, hermano Memo, cuando tenía 15 años que andaba con la hermana. ¿Cómo no le cantaba la de Marco Antonio Solís? Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Dice que apenas fue mediodía y ya nos está amaneciendo.
¿Qué quiere decir? Que el hermano andaba contento porque ya se le hacía corto el tiempo y quería que se alargara. El que está enamorado, el que se enamoró cuando estaba joven, eso es lo que pasaba, ¿sí o no? Querías estar allí, querías que no pasara el tiempo y íbamos a echar rama, ¿sí? Sí están en el mismo, a platicar pues con la novia y llegábamos y nomás es una hora, que decía el suegro bigotón aquel regañón, nomás es una hora. ¿Qué va a pasar? Esa hora tenías que aprovecharla. Los más besos que le pudieras dar, las más veces que le pudieras decir que la amabas. Pero en ese tiempo de nosotros, en aquel tiempo no había celulares, ahorita puedes estar mensajeando, ahorita puedes estar, hay más en las relaciones amorosas. Y en ese tiempo, ¿qué pasaba? No había, te tenías que esperar a fuerzas. O tendrías que mandar una cartita por ahí de repente con un niño, le invitabas algo y corre y llévale algo para que sepa que la quiero, que la amo. ¿O no les pasó así? ¿O no vivieron eso? Porque estábamos enamorados y el tiempo no nos bastaba. Queríamos estar allí. Ese amor, y nomás es ese amor para darnos una idea. Ahora sí que tenemos que buscar la forma, hermanos, de vivir enamorados de nuestro Dios. Poner el ejemplo, ahora sí que a nuestras hijas, a nuestros hijos. Hermanos, a leer la palabra de Dios, cada que leamos la palabra de Dios, hermanos, siempre tienen que resaltar sus atributos del Señor. Hermanos, todos los que predicamos, los que enseñamos, los que estamos aquí parados, incluso todos tenemos que hablar de Cristo, no tenemos que hablar de nosotros. Y hay muchos que nos enfocamos, es que Dios hizo eso en mí, y lo que tú quieres resaltar es que Dios te hizo algo a ti, y quieres resaltar tú. A la hora de enseñar, ¿qué quieres hacer? ¿Qué hacíamos? Te pones a estudiar tú, te reúnes con unos amigos, unos hermanos de la iglesia, perdón, ¿y qué quieres hacer? ¿Qué hacíamos? Tú ya sabías el tema, les hacías preguntas, y ellos los agarrabas en seco, pues no sé, pero tú lo que querías es que tú sí sabías. Eso a Dios no le gusta. Por eso la palabra de Dios, cuando la leamos, siempre la tenemos que leer para que el que resalte sea Él, ¿o no? Para que tú lo conozcas a Él, para que yo lo conozca a Él. Eso es lo que debemos de enfocarnos nosotros. Cuando les hablaba ahorita del amor, se me pasó a lo que quería llegar, hermanos, el amor. ¿Cuántos de ustedes aman a sus hijos, los que tienen? Aman a sus esposas, aman a sus familias. Tienen personas que no están aquí, que no están en Cristo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, por ellos? Si verdaderamente los amamos. Porque nosotros, hermanos, si tú ya estás adentro, tú sabes, si tú conoces a tu Dios, tú sabes que no hay mejor lugar donde tú quieras que tu hija vaya que allí, con el Señor. No hay un mejor lugar. Entonces, si tú amas a tu hija, si tú amas a tus hijos, si tú amas a tus hermanos, ¿qué es lo que debería de producir en ti todo esto? Ese amor de Dios. Porque si sabes que si se muere sin Cristo, ¿sí sabes dónde va a ir? ¿Sí sabemos? Entonces, si nosotros no luchamos por decirle a nuestros hijos quién es el Señor, y Él es el mejor lugar donde puedes estar es en la voluntad de Dios. Ese es el mejor lugar. No hay otro mejor lugar. El mejor lugar donde tú y yo podemos estar, donde tú y yo podemos habitar, es haciendo la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios necesitamos conocerle y amarle para poder obedecerle. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Quién de ustedes llevaría a un familiar, ustedes amado, a un lugar que no le convendría ir? ¿Quién de ustedes lo haría? Nadie. Todos tenemos personas que amamos y el Espíritu Santo nos va a poner a nosotros que intercedamos por ellos, que ellos vean a Cristo en cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que ellos, nuestros hijos, puedan verlo a Él en nuestra vida,
puedan ver lo que Él está haciendo, lo glorioso que Él es. Porque ¿quién llevaría a un hijo o un familiar a un lugar donde no le iría bien? Y ya quedamos que el mejor lugar donde tú y yo podemos estar es en la presencia de Dios. Por eso es la importancia de que nuestros hijos puedan entender que tienen que venir a donde les decimos que es el mejor lugar, que es en la presencia del Señor, no es otra. Eso es lo que tenemos que buscar todos, de nuestros familiares, nuestros papás, porque es un gozo cuando se muere tu papá o tu mamá. Ah, caray, ya no sé yo muy bien, ¿verdad? Pero es un gozo cuando tu mamá se muere y tú sabes que se fue para el cielo, que se fue con el Señor. Eso es un gozo, hermanos. Sientes un dolor, sientes algo, pero tu satisfacción plena que el Espíritu Santo inmediatamente te inyecta allí es que está conmigo. Y con eso basta, hermano. Y eso tendrías que tú sentir por tu hija, por tus hijos. Es el verdadero sentimiento que tú y yo tenemos que tener, porque si se nos pierden, fracasamos, ya lo hemos dicho aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sabías que tú como padre eres una barrera de contención para tus hijos? De tantas cosas que lo van a guerrear. Si tus rodillas todos los días no están intercediendo por tus hijos, por los jóvenes y adolescentes de la iglesia, se los van a comer, hermano. Si tú te duermes y no haces eso todos los días, no hay cosas buenas para nuestros jóvenes y adolescentes. Porque si a ti que estás adentro te cuesta, imagínate una persona que todavía no nace de nuevo y está bombardeada todos los días, a todo momento, a cada hora con el celular, la están bombardeando así, ¿no? Entonces nuestro anhelo tiene que ser que el Señor haga su obra en cada uno de ellos. Háganlo por amor, hermanos, ese es el verdadero amor. Hagámoslo por eso, hermanos, por eso tenemos que hablarle de ese Dios, decirles quién es, cómo es, qué le agrada, qué no le agrada. ¿Para qué? Para que le conozcan también y se enamoren de Él. Eso es lo que yo pude explicarles de la primera parte de este versículo, hermanos, porque ya la segunda parte, la que vamos a comenzar a leer, aquí en Isaías, se divide en dos partes. La primera muestra del majestuoso Dios, y la otra parte habla de nosotros, de cómo podemos acercarnos a Él y quiénes son los que más le agradan, haciendo qué y qué puedes hacer tú, qué puedo hacer yo para agradarle a Él, cómo puedo llegar a Él. Esa es la segunda parte de estos versículos, porque dice la palabra que allí en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 57:15 dice un poco diferente, miren. Dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo con los de espíritu arrepentido y humilde. Dice que Él habita con los de espíritu arrepentido y humilde. Yo les comentaba, hermanos, y recordando lo que el pastor nos ha enseñado en estas 3 últimas predicaciones, la importancia del arrepentimiento en cada uno de nosotros, en los que ya nacieron de nuevo para conocerle y los que no han nacido de nuevo para que le conozcan y los que ya nacieron para que le conozcan más. Esa es la expresión. Entonces el arrepentimiento es como un camino donde tenemos que pasar todos si queremos estar con el Señor. Que el Señor esté con nosotros. Que ese Dios tan altísimo baje y pueda morar en nosotros por medio del Santo Espíritu. No hay otra forma. Aquí van las preguntas ya más directas, hermanos. Si tú aún no has nacido de nuevo y quieres llegar a tener una relación íntima con ese Dios tan maravilloso y llegar a conocerle en una forma personal, no como te digo yo que es, te des una idea. Pero tú tienes que conocerle de una forma personal, tú que no le conoces, porque Él quiere hacerlo. Así como nosotros ya le conocemos un poquito, quiere que le conozcamos más. Pero muchas de las veces todos hemos oído de Dios, pero ¿qué hizo esto en aquel? Que se manifestó así, que esto. Lo que el Señor quiere es que tú y Él tengan una relación, porque te conviene a ti.
Eso es lo que yo le trato de presentar a mis hijas, decirles lo que mi Señor quiere es que ustedes tengan una relación con Él, porque eso es lo mejor. Pero para que eso pase, hermanos, la única manera, escucha bien, la única manera es teniendo un verdadero arrepentimiento. Y como dice la segunda parte del versículo de Isaías, esa es la única manera que puedes conocerle, arrepintiéndote de todo corazón. No hay otra forma. Por eso, hermanos, es la importancia de los que por su misericordia ya le conocemos y somos con Él, de que nuestros seres queridos, aquí es donde le decía, hijos, hermanos, familiares, los que tenemos, que amamos, nuestros hermanos que aún no vienen aquí, que aún no le conocen, verdaderamente amamos a nuestra familia, a nuestra sangre, nuestro sentir tiene que ser ese, llevarlos a Cristo, conocer, que conozcan a Cristo. El cristianismo consiste en eso, hermanos. El cristianismo consiste en llevar a las personas a Cristo. Tú ir a Cristo. Todo gira alrededor de Cristo, hermanos. Y te da la oportunidad de que Él more en ti por medio del Santo Espíritu para que no estés solo. Esa es la gran ventaja y por eso lo que queremos que todos nuestros hermanos en la carne y todos los que no le conocen, nuestras familias, nuestros papás, los que tengamos, nosotros en este día nos llevemos de tarea que tenemos que interceder por ellos, tenemos que predicarles, tenemos que hablarles, tenemos que decirles quién es ese Dios. No el que le enseñaron, no, hay que enseñarles el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra. Ese es el que tenemos que presentarles y el que mandó a su Hijo para que pagara el precio por ti, por mí y también por ellos, pero tienen que arrepentirse. ¿Está de acuerdo? ¿Se va a llevar de tarea eso? Hágalo, hermano, porque eso es lo mejor que podemos hacer, que ahí ya estamos trabajando en el reino, si hacemos eso. Ya estamos predicando el Evangelio y por eso el arrepentimiento, hermanos, sin arrepentimiento no puede haber presencia de Dios en tu vida. No hay. Sin arrepentimiento no puede haber manifestación de Dios en tu vida. Sin arrepentimiento no puede haber morada del Dios Altísimo en tu vida. No lo hay, no hay forma. Eso es para los que no han nacido de nuevo, puedan entenderlo, puedan ver. Si tú verdaderamente quieres tener una relación con Cristo, tiene que ser mediante el arrepentimiento, no hay otra manera. Y ya los que nacieron de nuevo, los que ya están del otro lado, hermanos, hay una virtud aquí en este versículo, que Él habita con los contristos, con los arrepentidos, pero con los humildes. Y no los que cantan, hermano, sino con los que tienen un corazón humilde. Hermanos, ahora Dios les va a hablar a los que ya nacieron de nuevo y dice que Él habita con los arrepentidos y con los humildes. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice en Santiago 4:6, Santiago 4:6. Dice la palabra de Dios, pero Dios muestra aún más su generoso amor, como dice la Escritura, Dios rechaza a los orgullosos, pero ayuda con su generoso amor a los humildes. Hermano, hay un detallito aquí bien importante. Si tú ya naciste de nuevo, escucha bien, y si todavía sigues con orgullo, todavía hay algo de orgullo en tu corazón, todavía hay algo de rebeldía en tu corazón. Créeme que aquí la palabra de Dios dice que Dios rechaza a los orgullosos, pero ya te aceptó, ya naciste de nuevo, y si todavía hay ese problemita allí, dice que, hermano, eso, lo que yo quiero que entiendas es que a Dios no le gusta para nada una persona que no sea humilde. No le gusta, porque no lo digo yo, lo dice Él en su palabra. Dice que no le gusta. ¿Por qué? Porque una persona orgullosa, haz de cuenta que lo que pasa en estas personas, que el Espíritu Santo quiere obrar y ellos ponen una barrera, ponen un tope, reman contra corriente, se estancan. El Espíritu Santo no puede fluir como Él quisiera por falta de la humildad en ti, porque simplemente si tú no eres humilde, no te está diciendo que seas humilde con las personas en primer lugar, si tú no eres humilde en primer lugar con Él,
Se te va a dificultar. Hermano, si hay algo, poquito, mucho, lo que sea, de arrogancia, de soberbia, de cosas que no le gusta al Espíritu Santo, tienes que pedirle a Él y tú esforzarte en que no te sirve, hermano. Por eso no puedes avanzar a veces. Porque no aceptas que te digan una cosa que no vaya con lo que tú quieres. Pero Dios dice que Dios rechaza a los orgullosos. No hay forma. Escucha bien, no hay forma. Ahí en Efesios 4, del 1 al 2, a ver, busquen por favor. Efesios 4, del 1 al 2 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andes como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado. Dice el versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice el apóstol Pablo que él ruega que anden como es digno. Hermanos, una persona que ya es nacida de nuevo, que representa al Señor Jesucristo aquí en la tierra y no sea humilde, no puedes representar, no puedes llevar la bandera como Él quiere que la lleves. No puedes, hermano, te estorba, te estorba, la soberbia te estorba, la falta de sometimiento te estorba, me estorba a mí. Entonces, tienes esa bandera que tienes que llevar de Cristo, tiene que ir adornada con humildad. Por eso, si tú ves un pastor que es arrogante, si tú ves a un siervo que es arrogante, si tú ves a un siervo que no es humilde, por pura misericordia se está manifestando Dios en él. Porque a un pastor, a un siervo de Dios, le tiene que dar lo mismo, trae un carro viejo que trae un carro nuevo. Le tiene que dar lo mismo si tú lo invitas a predicar. Si lo llevas a dormir en una king size o lo llevas en un catre, le tiene que dar lo mismo, porque él, su propósito es cumplirle al rey. Entonces ahí se manifiesta la humildad. ¿Cómo es posible que un pastor que diga que es siervo del Dios Altísimo y quiera que lo hospeden siempre en lugares 5 estrellas? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores nació y lo acostaron en un comedero de una vaca. ¿Cómo es posible? Pero dice el Señor, ahorita vamos a ver quién es Él. Ahorita vamos a ver lo que representa Él. Aquí dice el estudio, dice, porque algo que nos tiene que caracterizar como siervos de Cristo, tenemos que tener humildad, y si nos hace falta hay que pedirla, hermanos, porque la necesitamos sí o sí. Porque ahí en Mateo 11:29, ahí dice el Señor, fíjese, está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Está hablando el Rey que estábamos hablando ahorita, el Dios majestuoso, va a hablar. Mateo 11:29 dice el Señor Jesucristo: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. No hay forma, hermano, que tú representes al Señor Jesucristo si eres soberbio. No hay forma que tú representes aquí en la tierra al Señor Jesucristo como Él quiere plenamente, si tú no te humillas, si tú no reconoces que el único que merece la gloria es Él, nadie más. Eso es lo importante, que tenemos que entenderlo. Porque siempre aquí en la tierra, siempre hay uno que tiene 3 millones y hay otro que tiene 4, siempre. Hay uno que tiene un carro y hay otro que tiene 3, siempre. Siempre va a haber alguien más que alguien. Pero si tú eres humilde, viene el arrogante y empieza a quererte. Tú con la pura humildad que tienes, lo fauleas, le haces no te enganchas. Con la pura humildad, porque su poder está en la soberbia, bien y soberbio, y para que Él se sienta bien tiene que responder a una gente como quiere Él. Entonces, si tú le contestas como dice el Señor, que Él es manso, que Él es humilde, la gente se va a quedar como, ¿y por qué actuó así? Casi por nada, porque es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo que tiene que a ti tener esa virtud. Cuando tú, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú digas que representas al Rey de Reyes, tiene que ir la humildad. Haz de cuenta que pegada en tu frente. No hay forma. Porque a todos nos gusta, hermanos, muchas veces que nos traten bien. Yo le decía a mi esposa, mira, yo no puedo salir de la carnicería porque las veces que salgo me tratan hasta mejor que tú cuando voy a almorzar. A los que yo les vendo. Me regalan las cosas, me sirven como si yo fuera una persona especial, como si yo fuera una persona, y nomás por ser el encargado de una carnicería, nomás. Casi quitan a alguien para ponerme yo,
Por eso casi no salgo, porque luego le empieza a no gustar y eso no está bien. ¿Me entiende? Pero eso es lo que me pasa a mí. Y simplemente soy una persona, un carnicero común y corriente. Bueno, medio carnicero, porque yo no sé hacer chicharrones. ¿Me entiende? Eso es lo que tenemos que entender, que la humildad nos tiene que representar a todos los que digamos que somos siervos de Jesucristo. ¿Lo podemos hacer, hermanos? Sí se puede, hermano, no piensen que se le está regañando. Sí se puede, y para que usted donde quiera que vaya, represente al Señor. Hermanos, ya para concluir, porque el tiempo es valioso. Vamos a hablar de Manasés, rey de Judá. Manasés, rey de Judá. Vamos a ir a 2 de Crónicas 33:1. Vamos a leer los primeros 2 versículos y luego nos vamos a saltar hasta el 10. ¿Sí sabe quién es Manasés? ¿Sí estudia la palabra? ¿O estaba como yo que no sabía hasta que el Señor me dijo quién era? Pues así es, hermano. Pero ya sé, hoy ya sé, no crea que soy muy estudioso. También estas orejas a veces les hago honor de burro. Estas orejas que tengo tan grandes. Pero tenemos que cambiar, hermanos. Entonces dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 33:1, dice, el reinado de Manasés. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Dice, el libro de Reyes clasifica a Manasés, escuchen, como el peor de todos los reyes que Dios usó. La primera parte de este capítulo esencialmente presenta un catálogo de por lo menos 9 pecados horrendos de Manasés que provocaron la ira de Dios sobre él. Y estas fueron algunas de sus faltas y abominaciones, hermanos. Idolatría, adoró astros del cielo, construyó altares a Baal, hizo pasar por fuego a su hijo, practicó magia, hechicerías, adivinación, entre muchas más. Hermano, como que su trabajo era hacer lo malo, ¿no? Como que se enfocó mucho porque dijo que fue el peor, cuando el Señor no quería ni una cosa que esa hiciera y él se enfocó en hacer todo lo contrario. Hermanos, ¿cuántas veces tú y yo no hacemos lo contrario de lo que el Señor nos dice? Simplemente por satisfacer nuestro ego, por satisfacernos a nosotros mismos, por satisfacer las cosas que a nosotros nos placen. ¿Cuánto? Entonces quiere decir que Manasés, dice allá en el 10, dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo con ellos los generales del ejército de los reyes asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Le fue mal, hermanos, le fue mal. Tú no esperemos, hermanos, a que el Señor venga, ahora sí que a ver la cara de Dios que no nos agrada, porque esa cara que tiene, que es justo y te va a dar a ti y a mí lo que merecemos. Y esa cara que Manasés le tocó ver de parte de Dios para él por causa de su rebeldía, tenemos que ver nosotros. Tenemos que aceptar, si nos hace falta humildad, si nos hace falta arrepentirnos de algo, porque algo hemos hecho mal, yo lo sé, y quizás muchos hasta lo siguen haciendo ahorita. Tienes que apartarte de eso, hermano. Tiene que haber algo en ti que hubo en Manasés. Fíjate nomás. En el versículo 12, 33:12 dice, mas luego que fue puesto en angustias, yo oro por ustedes para que el Señor los ponga en angustias, para que dejemos de hacer lo malo, hermanos. Yo soy siervo del Dios Altísimo, que me dedico a interceder por el pueblo. Y en primer lugar conmigo, que me ponga en angustias para ir a Él, y que yo pueda reconocer, así como Manasés. Dice, cuando estuvo en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios. Ponte de pie, hermano. Humillado grandemente en la presencia de Dios, sus padres. Tiene que haber un reconocimiento, una humillación tuya y mía, que hemos hecho mal.
pero que tiene que ser grande esa humillación, hermano, delante de Él, no del pastor, no de mí, tiene que ser del Señor. Si le has fallado, hermano, tienes que arrepentirte de una forma grande para que el Señor pueda voltearte a ver. Eso es lo que tienes que entender, eso es lo que yo tengo que entender. No hay otra forma, hermanos. Tiene que haber un arrepentimiento profundo. Tenemos que ser humildes. Dice el versículo 13, y habiendo orado a Él, la palabra más hermosa que si tú reconoces tu pecado, el Señor va a hacer contigo. Dice que habiendo orado a Él, fue atendido. El Dios escuchó, pero tuvo que haber ese gran arrepentimiento. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Eso es lo más precioso, hermano. Entonces aquí, hermano, ya pon tu nombre, pon el mío. Entonces reconoció Fernando que Jehová era su Dios. Hay que reconocer, hermanos, hay que reconocer. Los que no tienen una relación íntima con el Señor, hermanos, tiene que haber arrepentimiento en ti. Y los que ya están dentro, tiene que haber humildad para que representes al Rey de Reyes y Señor de Señores aquí en la tierra. Eso tiene que estar en ti, sí o sí. Vamos a terminar, hermanos, cantando un canto de alabanza que es uno de los más hermosos que a mí